Hay un sonido que Nietzsche describió en agosto de 1881 en Sils Maria, Suiza, mientras caminaba junto al lago Silvaplana. No fue una revelación. Fue algo peor. Fue un pensamiento que lo detuvo en seco frente a una roca enorme, una roca que él llamó su piedra, y que desde ese momento lo persiguió como una sombra con dientes. El pensamiento era este: ¿y si ya has vivido este momento antes? ¿Y si lo vas a vivir de nuevo, infinitamente? No es una pregunta cómoda. Es una pregunta que tiene la forma de una trampa. Imagina que mañana despiertas. La misma luz. El mismo ruido. El mismo olor de café que no pediste. Y que todo lo que haces ese día, cada palabra, cada error, cada momento de vergüenza silenciosa, sucede exactamente igual que ayer. Y que al cerrar los ojos, vuelve a comenzar. No una vez. No 100. Para siempre. Esto no es ciencia ficción. El 2 de febrero de 1993, en la ciudad ficticia de Punxsutawney, Pensilvania, un presentador del tiempo llamado Bill Connors despertó atrapado en ese exacto infierno. Y el mundo lo vio como una comedia. Eso, en sí mismo, ya es una forma de horror. Pero antes de juzgar a Bill Connors, antes de analizar a Niles en Palm Springs bebiendo cerveza con la tranquilidad de un cadáver que ya no siente su propia putrefacción, necesitas entender lo que Nietzsche vio junto a esa roca. Porque lo que vio no era poesía. Era la estructura del universo mirándolo a los ojos. En la Gaia Ciencia, aforismo 341, Nietzsche escribe lo siguiente. Presta atención, porque estas palabras no son filosofía. Son una maldición formulada con precisión académica. ¿Qué pasaría si un demonio se introdujera en tu más solitaria soledad y te dijera que esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, tendrás que revivirla una e innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella? Sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida, tendrá que volver a ti, y todo en la misma secuencia e idéntico orden. Detente. Respira. ¿Lo sentiste? Esa contracción en el pecho. Ese instante de vértigo. Nietzsche lo llama el pensamiento más pesado. No el más triste. No el más oscuro. El más pesado. Como si el universo de repente tuviera gravedad ontológica y tú fueras el único punto de colapso. El demonio de Nietzsche no es metáfora. Es un experimento mental diseñado para destruirte o transformarte. Una prueba de fuego existencial. Si la noticia de que tu vida se repetirá eternamente te hace caer de rodillas y maldecir, entonces estás viviendo mal. Estás viviendo una vida que ni tú mismo podrías tolerar en bucle. Pero aquí está la ironía siniestra que nadie te cuenta en las clases de filosofía del bachillerato. La mayoría de los seres humanos, si fueran honestos consigo mismos en esa soledad absoluta, en ese abismo liminal entre el sueño y la vigilia donde no puedes mentirte, caerían de rodillas. Porque la mayoría de nosotros no está viviendo. Está soportando. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. El 2 de febrero de cada año, en Punxsutawney, Pensilvania, un roedor llamado Pil es sacado de su madriguera por hombres con sombreros de copa. Si el animal ve su sombra, según la tradición popular de origen germano, habrá 6 semanas más de invierno. Es una tradición absurda. Folclórica. Inofensiva. Hasta que te quedas atrapado en ella. El personaje de Bill Connors, interpretado por Bill Murray en la película de 1993 dirigida por Harold Ramis, despierta el 2 de febrero de 1993 a las 6 de la mañana con el sonido de un reloj de radio que toca I Got You Babe de Sonny y Cher. Y vuelve a despertar. Y vuelve. Y vuelve. Lo que el guión no te dice es cuánto tiempo estuvo atrapado. Los directores originalmente sugirieron 10 años. El comentario del DVD habla de posiblemente 10.000 años. El filósofo Simon Critechey estimó, basándose en las habilidades que Pil desarrolla dentro del bucle, que el personaje pasó al menos 34 años reviviendo el mismo día. 34 años de la misma nieve. El mismo desayuno. La misma canción. La misma pregunta que nunca cambia, ¿por qué yo? Y nadie en Punxsutawney lo recuerda. Nadie sabe lo que sabe. Nadie carga lo que carga.
Bill Connors está solo de una manera que trasciende la soledad común, está solo ontológicamente. Solo en el tiempo. Solo en la memoria. Solo en el peso de una existencia que solo existe para él. Eso no es comedia. Eso es la definición exacta del solipsismo convertido en condena. Si el Día de la Marmota es el purgatorio del hombre que aprende, Palm Springs, estrenada en 2020, dirigida por Max Barbakov, es algo mucho más perturbador. Es el retrato de un hombre que ya aprendió todo lo que había que aprender, y decidió que no importaba nada. Niles, interpretado por Andy Samberg, lleva un tiempo indeterminado atrapado en el mismo día de una boda en Palm Springs, California. No sabemos cuánto tiempo. Él tampoco. Y en algún punto dejó de contar, que es la forma más silenciosa y definitiva de rendirse ante el universo. Cuando Sarah, interpretada por Cristin Milioti, entra al bucle por accidente, Niles le dice algo que debería helarte la sangre pero que en la película suena casi relajante: no importa lo que hagas. Mañana todo vuelve a empezar. Puedes hacer lo que quieras. No hay consecuencias. Sin consecuencias. Sin karma. Sin juicio. Sin historia. Niles ha construido su propio nirvana nihilista en el corazón del horror. Y lo perturbador no es que viva en el bucle. Es que en un momento dado, ya no quiere salir. Aquí es donde Nietzsche se retuerce en su tumba, porque esto es exactamente lo opuesto al amor fati. Niles no ama su destino. Lo ha anestesiado. Ha confundido la aceptación con la amputación emocional. Ha matado su voluntad de poder y la ha reemplazado con cervezas y cielos de California. Y en algún rincón oscuro de tu mente, si eres honesto, entiendes perfectamente por qué. Antes de que descartes todo esto como metáfora filosófica o entretenimiento cinematográfico, necesito que consideres lo siguiente con seriedad técnica. El físico Roger Penrose, en su teoría de la cosmología cíclica conforme, CCC, por sus siglas en inglés, propone que el universo no tiene un inicio único, sino que atraviesa ciclos eternos. Una eón termina en un Big Crunch o en un Big Freeze, y su información geométrica propaga el inicio del siguiente ciclo. En 2010, Penrose y Baegursaryan publicaron en AR 14 evidencia preliminar de anillos concéntricos en la radiación de fondo de microondas que podrían ser ecos de colisiones entre agujeros negros en eones previos al nuestro. Ecos de universos anteriores, grabados en la textura del espacio. La física teórica también contempla lo que se conoce como líneas cerradas de tipo tiempo. CTCS, soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, donde el tiempo forma una curva que regresa a su punto de origen. Frank Tipler demostró en 1974 que un cilindro de materia infinitamente denso en rotación podría crear CTCS. No estamos hablando de magia. Estamos hablando de matemáticas. Y las matemáticas no tienen piedad. Si el tiempo puede doblarse sobre sí mismo, si el universo puede reciclar su propia información, si la física admite, aunque sea como posibilidad teórica, que un sistema puede quedar atrapado en un estado repetitivo, entonces la pregunta de Nietzsche deja de ser un experimento mental. Se convierte en una probabilidad estadística. Mucho antes de que Nietzsche formulara su demonio, mucho antes de que Harold Ramis imaginara a un presentador del tiempo atrapado en la nieve de Pensilvania, la humanidad ya conocía el horror de la repetición eterna. Se llamaba Sísifo. Rey de Corinto. Tramposo cósmico. El único mortal que engañó a la muerte 2 veces, primero encadenando a Tánatos, el dios de la muerte, de modo que nadie podía morir en el mundo durante su cautiverio, después, al llegar al Hades, convenciendo a Perséfone de dejarlo regresar brevemente al mundo de los vivos para, según él, reprender a su esposa por no haberle dado un funeral digno. No regresó. Claro que no. Los dioses, que no son exactamente famosos por su clemencia, lo capturaron finalmente y le impusieron una condena ontológicamente perfecta: empujar una roca enorme hasta la cima de una colina, para verla rodar hacia abajo, para empezar de nuevo. Para siempre. El filósofo Albert Camus, en 1942, escribió El mito de Sísifo como respuesta a la pregunta más urgente de la filosofía: ¿por qué no suicidarse? Y su respuesta fue tan perturbadora como el mito mismo. Camus dijo: hay que imaginar a Sísifo feliz. No redimido.
no liberado. Feliz. Y aquí está el horror que se oculta detrás de esa frase luminosa: si Sísifo puede encontrar significado en la repetición absurda, entonces el bucle no requiere salida. El bucle puede ser el destino. La condena puede ser el hogar. ¿Cuántas personas que conoces ya viven así? En sánscrito, sasra significa literalmente fluir juntos, deambular continuamente. En la cosmología budista e hinduista, representa el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento que todo ser consciente atraviesa hasta alcanzar la iluminación o moksha, la liberación. Pero hay algo que los folletos turísticos del budismo no te dicen con suficiente claridad: el samsara no es una escalera hacia arriba. Es una rueda. Y las ruedas no tienen destino. Solo tienen movimiento. El Buda Gautama, aproximadamente en el siglo V a.C., identificó el samsara no como una bendición de múltiples vidas sino como una trampa ontológica de la que la mayoría de los seres conscientes no logra escapar jamás. La fuerza que mantiene la rueda girando es el karma, sí, pero más específicamente es el deseo, el apego y la ignorancia sobre la naturaleza ilusoria de la realidad. Aquí es donde Bill Connors, sin saberlo, protagoniza una historia budista perfecta. En sus primeras repeticiones, Bill actúa desde el deseo: seducir a Rita, manipular situaciones, acumular conocimiento para su propio beneficio. La rueda gira. El día se repite. Solo cuando Bill comienza a actuar desde la compasión desinteresada, cuando aprende a tocar el piano no para impresionar sino por amor al arte, cuando salva vidas no para que lo vean sino porque puede, la rueda se detiene. El budismo lo llama iluminación. Nietzsche lo llamaría rendición. Y tú, viendo esto desde tu sillón esta noche, podrías preguntarte a cuántas vueltas de esa rueda llevas ya. Amor fati. Amor al destino. Es el concepto que Nietzsche opone al nihilismo como antídoto, como la única respuesta existencialmente válida ante un universo sin Dios, sin propósito cósmico y con la amenaza del eterno retorno. En Exe Homo, escrito en 1888 a pocos meses de su colapso mental definitivo, Nietzsche escribe: mi fórmula para la grandeza del ser humano es amor fati, no querer que nada sea diferente. Ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y aún menos ocultarlo, sino amarlo. Amarlo. No tolerarlo. No sobrevivir a él. Amarlo. Y aquí debemos detenernos, porque esta instrucción, formulada con la caligrafía elegante de un filósofo alemán del siglo XIX que en ese momento ya estaba perdiendo la cordura, tiene en su núcleo algo que roza el terror existencial puro. Si el eterno retorno es real, incluso como imperativo moral, entonces el amor fati no es una liberación. Es el mecanismo más sofisticado de adaptación al cautiverio que la mente humana jamás ha producido. Amar tu jaula no te saca de la jaula. Solo hace que olvides que los barrotes existen. Niles, en Palm Springs, ha llegado a una versión perversa del amor fati. Ha abrazado su bucle. Lo ha decorado. Ha construido en él una identidad funcional. Y desde afuera, desde el otro lado de la pantalla, lo admiramos. Pero nadie se pregunta cuántas versiones de sí mismo tuvo que matar para llegar a esa paz. Este es el núcleo de la pesadilla. No la repetición en sí. No el aburrimiento. No el dolor de ver el mismo amanecer por 10.000ª vez. El horror central del bucle temporal es la identidad sin testigos. Bill Connors puede aprender a tocar el piano con la precisión de un virtuoso. Puede memorizar cada calle de Punxsutawney, cada nombre, cada historia. Puede salvar vidas, consolar a moribundos, construir esculturas de hielo con manos que antes solo sostenían micrófonos. Y al día siguiente, nadie lo recordará. La identidad humana, como bien señaló el filósofo John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano de 1689, está fundamentalmente construida sobre la memoria continuada y el reconocimiento social. Somos, en parte crucial, lo que otros recuerdan de nosotros. Sin ese eco, sin ese reflejo, ¿qué queda? En neurociencia, el fenómeno del llamado paciente HM, Henry Molaison, quien tras una cirugía en 1953 perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo, reveló algo perturbador. Sin memoria nueva, la personalidad se fragmenta.
La identidad se convierte en arqueología, no en arquitectura. El habitante del bucle temporal es el paciente HM a escala cósmica. Recuerda todo. Pero nadie recuerda a él. Y en esa asimetría perfecta, en ese monólogo que nunca tiene audiencia, existe una forma de soledad que no tiene nombre en ningún idioma humano. Porque todos los idiomas humanos fueron inventados para hablar con alguien más. Los psicólogos tienen un término técnico para lo que le ocurre a la mente cuando es sometida a un estímulo doloroso e inescapable de forma repetida, indefensión aprendida. Descrita por Martin Seligman en 1967 a través de experimentos, éticamente cuestionables, con perros sometidos a descargas eléctricas inevitables. La indefensión aprendida produce un estado donde el organismo, aunque tenga la capacidad física de escapar, no lo intenta. Ha aprendido que no sirve de nada. Ha aprendido a rendirse. Ahora transporta ese concepto al bucle temporal. Imagina que cada intento de cambiar el día fracasa. Que cada plan, cada estrategia, cada grito hacia el cielo termina en el mismo punto, 6 de la mañana, y got you babe, la misma nieve, el mismo roedor. La misma cara de extrañeza de personas que no saben que tú ya las has visto morir. En Palm Springs, vemos a Niles desde afuera de ese proceso. Ya pasó por la indefensión aprendida. Ya sobrevivió al punto de quiebre. Ya intentó, con alta probabilidad estadística basada en su actitud presente, todas las salidas posibles. Las violentas. Las románticas. Las filosóficas. Las químicas. Y lo que encontró al otro lado no fue paz. Fue resignación terciaria, que es la forma más elaborada y peligrosa de la desesperación, la que ya no llora, ya no grita, ya no pide. La que simplemente existe. El mundo la confunde con sabiduría. No lo es. En ambas narrativas, en El Día de la Marmota y en Palm Springs, el amor romántico aparece como el catalizador de la redención o al menos como su promesa más seductora. Bill Connors aprende a amar genuinamente a Rita como acto de transformación ética. Niles y Sarah se enamoran dentro del bucle como acto de resistencia existencial ante la nada. Pero hay algo que el romanticismo cinematográfico encubre con su música de cuerdas y sus planos dorados del atardecer. El amor dentro del bucle es una forma de cárcel compartida. Sarah, en Palm Springs, ama a Niles. Y ese amor es real, en la medida en que algo puede ser real dentro de una repetición infinita. Pero ella también sabe que la única razón por la que ese amor existe, la única razón por la que ese amor puede existir, es porque ambos están atrapados en el mismo día sin salida. El amor como subproducto del cautiverio. En la teología gnóstica, el demiurgo, el creador imperfecto del mundo material, no nos atrapa con cadenas. Nos atrapa con placeres. Con apegos. Con la ilusión de conexión genuina en un mundo que es fundamentalmente ilusorio. El bucle no necesita guardias. Solo necesita darte algo que no quieras perder. Y tú, en este momento, mientras ves a dos personas hermosas enamorarse contra el fondo de un amanecer californiano, ya no estás pensando en escapar. Eso es exactamente lo que el demiurgo necesita. Si pasas 34 años reviviendo el mismo día, si acumulas el equivalente a 3 décadas de experiencias, traumas, aprendizajes y decisiones en una sola fecha calendárica, ¿sigues siendo la misma persona que entró al bucle? Esta no es una pregunta retórica. En filosofía de la mente, la paradoja del barco de Teseo plantea si un objeto que ha tenido todas sus partes reemplazadas gradualmente sigue siendo el mismo objeto. Aplicada a la identidad humana, la pregunta se vuelve más oscura, si cada neurona que formaba a Bill Connors en su primer 2 de febrero ha sido reconfigurada por miles de iteraciones de experiencia acumulada. Si sus conexiones sinápticas son completamente diferentes, si sus miedos, deseos y valores han mutado más allá del reconocimiento. ¿Quién es ese hombre que finalmente escapa del bucle? No Bill Connors, el presentador del tiempo, cínico y superficial, que llegó a Punxsutawney en 1993. Es algo más. Algo que vivió décadas en un solo día. Una entidad que en términos de experiencia subjetiva tiene más edad que cualquier ser humano vivo, pero que en el calendario tiene exactamente la misma edad que cuando entró. El conde Drácula en reversa, joven por fuera, antiguo por dentro.
Y cuando ese ser sale del bucle y regresa al tiempo lineal, nadie sabe lo que está mirando. Todos ven a Pil. Nadie ve a lo que Pil se ha convertido. El horror no es el bucle. El horror es lo que te devuelve el espejo cuando sales. Ahora te toca a ti. El demonio de Nietzsche no es un personaje literario. Es una herramienta de diagnóstico existencial. Y voy a aplicártela ahora mismo, mientras escuchas esto, en la oscuridad o en el transporte o en la habitación que conoces demasiado bien. Cierra los ojos. Imagina que un ser, no necesariamente maligno, solo absolutamente honesto, se sienta frente a ti y te dice lo siguiente. El día de hoy. Este día específico. Lo que hiciste esta mañana. Lo que evitaste. Lo que dijiste y lo que callaste. La persona a la que miraste demasiado tiempo o no lo suficiente. El trabajo que pospusiste. La llamada que no hiciste. La oportunidad que viste pasar como un barco a través de una ventana. Todo eso se va a repetir. Una y otra vez. Eternamente. ¿Cuál fue tu primera reacción? Nietzsche dice que si tu primera reacción es horror o desesperación, es señal de que debes cambiar algo fundamental en cómo estás viviendo. Pero aquí está la trampa que Nietzsche no te dice con suficiente claridad: la mayoría de nosotros no puede cambiar ese algo fundamental. No porque carezcamos de voluntad, sino porque las estructuras del mundo, el trabajo, la deuda, el miedo social, la inercia del sistema, nos tienen atrapados en nuestros propios bucles personales mucho antes de que ningún demonio nos visite. ¿Y si ya estás en el bucle? ¿Y si el 2 de febrero comenzó hace años y simplemente no tienes la memoria de las iteraciones anteriores? Los psiquiatras lo llaman compulsión de repetición. Sigmund Freud lo identificó en 1920 en Más allá del principio del placer como la tendencia del paciente traumatizado a recrear inconscientemente las condiciones de su trauma, no para resolverlo, sino porque la psique en estado dañado opera en bucle. El soldado que regresa de la guerra y elige trabajos de alto riesgo. La mujer que salió de una relación abusiva y elige, sin saberlo, al mismo tipo de persona con diferente cara. El hombre que repite los patrones de su padre aunque los odie. La persona que prometió no ser como su madre y descubre, a los 40 años, que lleva décadas siendo exactamente como su madre. El bucle temporal no necesita una cueva cuántica en Palm Springs, California. Solo necesita un trauma no resuelto y suficiente tiempo. Aquí es donde la metáfora cinematográfica se vuelve diagnóstica. Bill Connors, en sus primeras iteraciones, no está aprendiendo. Está recreando su arrogancia, su cinismo, su distancia emocional compulsiva, su incapacidad para el amor genuino. El bucle es exterior, sí. Pero también es el espejo perfecto de su bucle interior. La cueva cuántica solo hizo visible lo que ya existía. Y cuando pensamos en cuántas personas a nuestro alrededor, cuántas personas que somos nosotros mismos, llevamos años dando vueltas a la misma roca, esperando que en alguna iteración la cima sea diferente. El mito de Sísifo deja de ser antigua literatura griega. Se convierte en un diagnóstico clínico. Si el eterno retorno de Nietzsche fuera literalmente cierto, si todo lo que haces y decides y sientes ya ha ocurrido infinitas veces y ocurrirá infinitas veces más, entonces el libre albedrío es la más elaborada de todas las ilusiones. No porque no exista la capacidad de elegir, sino porque esa elección ya está grabada en la geometría del tiempo. Cada decisión que crees estar tomando por primera vez ya la tomaste. Ya la tomarás. La tomas ahora en la infinita repetición de un universo que recicla su propia información como un sistema cerrado y perfecto. En Palm Springs, Niles y Sara parecen tener elecciones, pueden morir, pueden beber, pueden enamorarse, pueden buscar la salida. Pero la salida misma, la solución que Sara encuentra estudiando física cuántica durante lo que debió ser meses o años de iteraciones, ¿fue una elección o fue la única salida posible que la estructura del sistema permitía? ¿La encontró ella, o el bucle la guió hacia ella? El filósofo Sam Harris, en su libro Free Will 2012, argumenta que incluso en el tiempo lineal el libre albedrío es una ilusión neurocientífica. Tus decisiones son producidas por procesos cerebrales que tú no controlas conscientemente. En términos deterministas, ya elegiste antes de saber que elegiste. Ahora coloca eso dentro del bucle.
Ahora coloca el bucle dentro del eterno retorno. La libertad se convierte en la ilusión más costosa del universo. Y la pagamos con cada segundo que creemos estar eligiendo. Nietzsche propone al Übermensch, el superhombre, como la respuesta a la muerte de Dios y al nihilismo que le sigue. El superhombre es aquel que puede afrontar el eterno retorno sin quebrarse. Aquel que abraza el amor fati con tal intensidad que su voluntad de poder transforma el bucle de condena en afirmación de vida. Suena heroico. Suena liberador. Hasta que piensas en lo que realmente implica. El superhombre de Nietzsche no necesita la aprobación de otros. No necesita que sus acciones sean recordadas. No necesita un Dios que le dé sentido o un legado que justifique su existencia. Puede actuar, crear, amar y destruir en el vacío absoluto de un universo indiferente y encontrar en ese vacío mismo la fuente de toda su potencia. Bill Connors, al final de la película, se acerca a eso. Niles, en ciertos momentos, lo roza. Pero hay algo que Nietzsche nunca pudo resolver, algo que su colapso mental en Turín en enero de 1889, cuando abrazó llorando a un caballo maltratado en la calle y no volvió a recuperar la lucidez. Sugiere de manera perturbadora. El superhombre puede ser una aspiración. Pero el ser humano real, con su neurología de mamífero social, con su necesidad biológica de conexión y significado comunitario, con su terror atávico a la muerte y al olvido, no puede ser el superhombre por mucho tiempo seguido. Nietzsche lo intentó más que nadie. Y terminó en un manicomio. Esta es la pregunta que he estado evitando formular directamente desde el primer capítulo. ¿Y si el bucle no es una anomalía cuántica? ¿Y si no requiere una cueva misteriosa en California ni una tormenta en Punxsutawney? ¿Y si la repetición no es un accidente del universo sino su condición fundamental? El filósofo y matemático Henri Poincaré demostró en 1890, en lo que se conoce como el teorema de recurrencia de Poincaré, que cualquier sistema físico finito y conservativo, dado suficiente tiempo, regresará a un estado arbitrariamente cercano a su estado inicial. Un universo finito, cerrado, con energía conservada, eventualmente vuelve al inicio. No como metáfora. Como matemática. Si el universo tiene un volumen finito de estados posibles, y si el tiempo es infinito, entonces todo lo que puede ocurrir ha ocurrido ya. Y ocurrirá de nuevo. Y la distancia entre cada repetición es tan descomunal que ningún reloj humano puede medirla, pero eso no cambia la estructura del sistema. Estás leyendo esto ahora. Has leído esto antes. Lo leerás de nuevo. Y el ser que eras antes de leer esto no sabe lo que está a punto de leer. Exactamente como tú, en este momento. El horror no es la repetición futura. El horror es que ya empezó. En la cosmología gnóstica del siglo II después de Cristo, el demiurgo es el creador del mundo material, un ser inferior, imperfecto o deliberadamente malicioso, que atrapa las chispas de luz divina en cuerpos de carne y tiempo. El mundo que habitamos no es la creación de un Dios benevolente. Es la prisión diseñada por un arquitecto que confundió el poder con la sabiduría. El gnosticismo fue considerado herejía por las iglesias dominantes. ¡Qué conveniente! Ahora, traslada esa cosmología al bucle temporal y pregúntate, ¿quién lo diseñó? ¿Quién o qué puso a Bill Connors en ese loop? La película no lo explica. Palm Springs tampoco. Y esa omisión no es un descuido narrativo. Es la respuesta. El terror más profundo del bucle temporal como metáfora existencial es que no hay un arquitecto. No hay un demiurgo que puedas confrontar, negociar o derrocar. Hay un sistema. Frío. Indiferente. Sin rostro. Sin agenda. Como el universo de Nietzsche después de matar a Dios, un espacio de potencial absoluto que no tiene ningún interés en tus planes, tu sufrimiento o tu iluminación. Bill Connors nunca recibe una explicación. Niles tampoco sabe cuándo comenzó. Roy, el personaje que también queda atrapado en el bucle de Palm Springs por la acción de Niles, solo sabe que un día despertó y todo estaba roto. El bucle no tiene creador. Solo tiene víctimas. Y eso es infinitamente más aterrador que cualquier demiurgo. Existe un trastorno neurológico llamado hipertimesia, o síndrome de memoria autobiográfica altamente superior, SAM, por sus siglas en inglés.
Las personas que lo padecen recuerdan con precisión fotográfica absolutamente todos los días de su vida desde aproximadamente los 10 o 12 años. Cada conversación. Cada error. Cada vergüenza. Cada herida. Solo unas 80 personas han sido identificadas con este síndrome en el mundo. Varios de ellos han descrito la condición no como un don, sino como una maldición. La actriz y escritora Marilu Henner, una de las más famosas con Sam, ha señalado que vivir con esa memoria implica cargar con versiones absolutamente nítidas de cada fracaso, cada pérdida, cada momento de oscuridad que el cerebro normal y misericordiosamente borra o distorsiona con el tiempo. El habitante del bucle temporal tiene Sam impuesta a escala cósmica. No solo recuerda todos los días de su vida, recuerda las 1000 versiones del mismo día. Los errores que nadie más presenció. Las muertes que solo él vio. Las veces que fue cruel porque podía hacerlo sin consecuencias. Las veces que fue bueno y nadie lo supo. La carga no es el olvido. La carga es el recuerdo. Y cuando Bill Connors finalmente sale del bucle, cuando Niles y Sarah escapan hacia un tiempo que avanza, cargan con todo eso. Con cada iteración. Con cada cara de cada persona que murió en sus brazos y al día siguiente no sabía su nombre. ¿Cómo se llama la terapia para eso? No existe. Esta es la parte en la que, si esto fuera una película de Hollywood, sonaría música de esperanza. Un acorde mayor. Una imagen del sol. Una voz en off que diga que el amor lo puede todo, que el crecimiento personal tiene recompensa, que el universo finalmente tiene sentido. No. Eso no es lo que Nietzsche vio junto a la roca de Sils Maria en agosto de 1881. Eso no es lo que Bill Connors lleva consigo cuando sale de Punxsutawney y entra a un mundo que no sabe lo que él es. Eso no es lo que Niles y Sarah enfrentan al regresar a un tiempo lineal lleno de, como él mismo dijo, muerte, pobreza y sufrimiento emocional debilitante. Lo que el eterno retorno de Nietzsche nos deja, en su formulación más honesta y desnuda, no es un mapa hacia la grandeza. Es una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Estás viviendo una vida que podrías amar infinitamente, o estás sobreviviendo una vida que ni siquiera puedes tolerar una sola vez? Y la mayoría de nosotros, en la privacidad brutal de ese silencio que el demonio de Nietzsche viene a visitar en la madrugada, conoce la respuesta. La conoce y no la dice en voz alta. Porque decirla en voz alta implicaría hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto es infinitamente más aterrador que seguir durmiendo hasta las 6 de la mañana, escuchar la misma canción, ver la misma cara en el espejo que no reconoces del todo. Y llamarle a eso tu vida. El demonio de Nietzsche no te visita en los sueños. Ya está en la habitación. Siempre lo ha estado. Y aquí termina este capítulo. Aunque, si Nietzsche tenía razón, nunca termina. En este momento, en algún bucle paralelo, tú ya viste este video. Ya llegaste hasta aquí. Ya sentiste ese peso en el pecho que no se llama miedo exactamente, sino reconocimiento. El reconocimiento de alguien que escucha una verdad que siempre supo pero nunca se atrevió a formular en voz alta. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ese lugar oscuro donde guardas las preguntas que no le haces a nadie, dale like a este video. No por mí, sino porque ese gesto, ese pequeño movimiento de tu dedo, es la única prueba de que estuviste aquí. De que este momento existió. De que no fue solo otro día que se repite sin dejar huella. Y si no quieres despertar solo la próxima vez que el abismo hable, suscríbete al canal. Cada semana abrimos una puerta nueva. No todas llevan a lugares cómodos. Ninguna tiene cerrojo por dentro. Activa la campanita. Porque algunas notificaciones no son avisos. Son advertencias. Nos vemos en el siguiente video. Si es que el bucle te lo permite.